Bienvenidos a nuestra escuela dominical de esta semana. Les invitamos a tomar su Biblia y acompañarnos en este tiempo y a tomar nota de lo que les llame la atención. Amén. Muchísimas gracias a quienes en su corazón decidieron quedarse el día de hoy para la escuela dominical. Nuevamente vamos a abrir nuestra Biblia en 1 de Pedro 4:7. Este va a ser el versículo que hoy vamos a memorizar. Y para quienes no trajeron Biblia, vamos a leerlo en la pantalla. Dice: mas el fin de todas las cosas se acerca, sed pues sobrios y velad en oración. El título de esta lección se llama Partícipes de los sufrimientos de Cristo. ¿Cuál es el objetivo de esta lección? Es tomar como ejemplo los padecimientos de Cristo para aplicarlos a nuestra vida cuando tengamos que padecer por ser hijos de Dios. Como hablábamos al momento de la introducción de escuela dominical, hay momentos en nuestra vida cristiana, como cristianos y como seres humanos, que vivimos en algunas circunstancias un poco difíciles. No, está bien, hermana, sí, muchísimas gracias. Vivimos circunstancias difíciles que yo ponía acá, que muchas veces son libradas a través de las tentaciones, otras veces son libradas a través de las pruebas y otras veces viene a través de las consecuencias de nuestros errores o de nuestras malas decisiones. No obstante, el Señor Jesucristo, cuando Él sufrió y padeció por nosotros, lo hizo por amor. ¿Para qué? Para que nosotros tuviéramos la convicción de saber que todo lo que nosotros venga a nuestra vida, Él estará consciente y nos dará la salida para esos problemas, para esas tentaciones y para esas pruebas. Pero, ¿qué es lo primero que el Señor nos pide para que nosotros podamos estar fortalecidos ante los padecimientos en este mundo? El punto número 1 es dejar el pasado. Cuando el Señor nos llama y nos dice que a todos los que recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hijos, hechos hijos de Dios, nos habla en relación a que nosotros debemos de tener una nueva mentalidad, una nueva forma de estilo de vida y una nueva forma de cómo enfrentar las circunstancias de la vida. No podemos decir que somos cristianos y mantenernos en los errores que anteriormente, antes de conocer al Señor, nosotros vivíamos. El Señor nos llama siempre a arrepentimiento. El Señor nos llama a vivir una vida plena en relación a la voluntad de Él, pero Él quiere que siempre dejemos el pasado. Me acuerdo hace como a principios de año, si no estoy mal, escuchaba en una iglesia del Nazareno allá en Zona 2 con el hermano Tito, alguien que hablaba en relación a la forma en cómo el pueblo de Israel salió de la esclavitud, transitó por el desierto para llegar a la tierra prometida. Pero él hablaba acerca de muchos grupos de cristianos, decía él, lamentablemente, que salen de la esclavitud, pero su vida se mantiene dentro de las arenas del desierto, porque en algunos momentos recuerdan cómo era su vida pasada y en algunos momentos recuerdan lo que anhelan a través de los alcances del Señor Jesucristo, de lo que Él nos ha prometido. Pero su vida se mantiene en un limbo, en una inconsistencia, decía él, y es por eso que en algún momento no logran aterrizar en lo que Dios quiere para nuestras vidas. Es decir, no dejan, decía él, las malas costumbres, no dejan la forma el viejo hombre no muere al final,
sino que el viejo hombre siempre le hace recordar lo que en su momento vivieron y ellos viven anhelando regresar, decía él, como en el momento del pueblo de Israel hizo cuando estaban en el desierto. Buscan anhelar lo que en su momento tuvieron. Él decía que nosotros debemos de ser radicales. Una vez nosotros salimos de la esclavitud, nosotros en este proceso tenemos que tener la mentalidad de llegar a la tierra prometida y no deambular en nuestra vida cristiana en el desierto. Para quien tenga Romanos 6, pediría que se nos pueden apoyar con Romanos 6 del 1 al 6. Quien lo tenga me puede levantar la mano, vamos a leerlo. O sea, todos lo vamos a buscar, solo que quisiera que alguien nos pudiera aportar con la lectura. Romanos 6, y vamos a leer del 1 al 6. ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que, como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Gracias. Pues acá estamos viendo que lo que nos llama y lo que nos exhorta es que dejemos nuestra vana manera de vivir, porque no podemos seguir, dice aquí, perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde, en ninguna manera. Si ya salimos de la tierra de esclavitud y estamos en el tiempo del proceso de la arena, sabemos que tenemos que llegar a este punto y no mantenernos en el limbo. Hay en Lucas 9:62 dice que no podemos tomar el arado y ver para atrás. Cuando hablamos de esa figura, yo trataba de entender la forma en por qué ejemplifica el tema de agarrar el arado y no ver para atrás. Y el Señor Jesucristo lo decía porque dice que cuando nosotros, bueno, no nosotros, las personas que se dedican al cultivo, para arar la tierra, dice que agarran la pala o el pecho y todo, y empiezan a hacer unas zanjas donde van a ir dando las semillas, pero lo hacen de forma recta. Entonces, la intención es, para los que en algún momento hemos viajado, cuando vemos el tema de las milpas y el tema de todos los frutos, vemos que ellos mantienen una línea recta y eso se ve tan bonito, tan agradable a la vista. Entonces él decía, si uno pierde la mirada en lo que ya empezó, en algún momento uno tiende a torcer. Y cuando uno va arando la tierra, es necesario que uno mantenga la vista siempre al frente y no para atrás ni para un lado, porque uno se desvía. Así que cuando nosotros como seres humanos, cuando llegamos a los pies de Cristo, la vida, nuestra conducta tiene que ser ejemplar, es decir, nuevamente, no volteando a ver lo que dejamos, sino proseguir hacia el llamado de nuestro Señor Jesucristo. Abandonar es dejar a un lado todo lo que en algún momento nos hizo daños y vivir de acuerdo a la voluntad de Dios. Luego, quiero pedirles que leamos 1 de Pedro.
Primera de Pedro 4. Van conmigo en la lectura, vamos a leer hasta el versículo 8. Primera de Pedro 4 dice: puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armaos del mismo pensamiento, pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado, para no vivir el tiempo que resta en la carne conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles, andando en lascivias, concupiscencias, embriaguez, orgías, disipación y abominables idolatrías. A esto les parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos en el mismo desenfreno de desilusión y os ultrajan. Pero ellos darán cuenta al que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos. Porque por esto también ha sido predicado el Evangelio a los muertos, para que sean juzgados en carne según los hombres, pero vivan en espíritu según Dios. Mas el fin de todas las cosas se acerca. Sed pues sobrios y velad en oración. Y ante todo tened entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Hospedaos los unos a los otros sin murmuración. Aquí Pedro nos está enseñando que como cristianos en algún momento nosotros viviremos dirigidos y presionados por este mundo. Porque nosotros en algún momento como luz, como lo que nos llama el Señor a ser luz, nuestra fe va a ser tentada. ¿En qué sentido? En este mundo, para los que en algún momento hemos estado con personas que no creen en Dios y niegan a la existencia de un ser supremo, dicen que nuestra fe en algún momento va a caer, porque siempre nos ponen a tela de juicio, o sea, lo que nosotros creemos y por qué creemos. También en algún momento, por ejemplo, cuando nos vemos arriesgados en algunas situaciones, solemos también en nuestra forma de pensar, en nuestra forma de hablar y en nuestra forma de vivir, llegar a negar a Dios. ¿Cómo pues negaremos a Dios si sabemos que Dios nos ha dado todo su amor? Pero suele pasar. Tal vez ustedes puedan tener en su imaginación o en su mente algún momento en los cuales su fe ha estado en duda, y no porque ustedes así lo deseen, sino porque en algún momento, en algunas circunstancias de la vida, alguien les ha demandado esa forma de pensar o esa forma de sentir o esa forma de cómo nosotros podemos llegar a dar testimonio de la fe que vive en nosotros. Cada día nosotros somos, como cristianos, somos no tentados, pero sí puestos a prueba en relación a lo que Dios es. ¿Por qué? Porque si miramos en la televisión o escuchamos algunos programas o tenemos acceso a las plataformas, veremos que en muchas situaciones, en muchos ambientes se mueve el tema de la negación hacia Dios y el tema de la negación de que existe un Dios. Y el tema es que en algún momento a nosotros como cristianos, nos permite esa sensación de tener que defender las creencias. Ahora, ¿qué pasa cuando nosotros en algún momento hemos sufrido algunos señalamientos por creer en nuestra fe? Nosotros en algún momento podemos llegar a ser incomprendidos, dicen algunos autores de algunos libros cristianos. ¿Por qué llegar a ser incomprendidos? Porque si nuestra familia no es eternamente o no es totalmente, cristiana, demandan de nosotros que si existe algún problema o alguna circunstancia difícil dentro de la familia, nos demandan a nosotros dar respuestas del por qué Dios, si existe Dios y si Dios nos ama a todos, por qué Dios está permitiendo que tal o X situación estemos atravesando.
Amigos. Sabemos que no todos los que estamos aquí tenemos amigos que no son cristianos. Ellos también en algún momento nos pueden demandar a nosotros respuestas de por qué Dios permite que tales circunstancias ocurran o por qué el mundo está como está. ¿Por qué Dios lo permite? ¿Por qué Dios permite tanto sufrimiento? ¿Por qué Dios permite tanta hambruna? ¿Por qué Dios permite que exista tanta corrupción y tanta desviación moral y sexual? Si en algún momento nosotros hemos dicho que Dios es el Señor, Jesucristo es el Señor de Guatemala, pero entonces ¿por qué lo permite? Y tenemos esa forma de pensar de los amigos o de los vecinos. No sé si en algún momento nosotros, los que estamos aquí, hemos tenido vecinos un poco difíciles de llevar. Y ellos saben que nosotros somos cristianos y ellos tal vez practican alguna otra religión o simplemente no tienen participación en relación a alguna creencia. Pero los vecinos también demandan de nosotros en algún momento presión. Y cuando hablo de presión es, tal vez nos hacen vivir una vida un poco difícil, un entorno un poco embarazoso muchas veces, que saca los peores caracteres de nosotros, el peor carácter, de nuestra vida. Y en algún momento nosotros nos podemos llegar a desviar de que somos hijos de Dios y que esos vecinos no son hijos de Dios, pero nos están haciendo la vida imposible. Ahora, ¿qué son de las tres cosas que Pedro nos pide cuando nosotros nos vemos tentados por esto o tenemos estas pruebas? El primero sería la oración, el segundo sería el amor y el tercero sería la hospitalidad. Ahora, acompáñenme a leer 1 de Pedro, nos vamos a centrar solo en ahí mismo donde estábamos, 4 del 7 al 9. Dice esos 3 versículos: mas el fin de todas las cosas se acerca, sed pues sobrios y velad en oración, y ante todo tener entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados, hospedaos los unos a los otros sin murmuración. Entonces, el primer punto es el amor. En la introducción hablaba que el primer punto sería la oración, En la introducción de Escuela Dominical, para los que pusieron atención, hablábamos de que la oración, cuando nosotros lo aprendemos en primaria, sabemos que hay un receptor y un emisor. Y esa es una regla que por sí se da en tema de relaciones o de oración. Cuando nosotros oramos, sabemos que lo que nosotros estamos diciéndole a Dios es algo que nace de nuestro corazón, ya sea por actitud de gracia, por alguna petición, por alguna necesidad, por algún tema o alguna circunstancia que nosotros necesitemos una salida. Ahora, díganme algún beneficio de la oración para los que quieran. Yo les voy a dar 3 y si ustedes tienen alguna más me la pueden decir. Fortaleza. Una de los beneficios de la oración, es la fortaleza. En los momentos difíciles, cuando nosotros sabemos o no tenemos salida o estamos pasando alguna circunstancia mala, sabemos que la oración nos da fortaleza. Segundo, la oración nos da dirección, porque necesitamos saber qué es lo que Dios quiere para nuestras vidas, así que la oración nos da dirección. Y tercero, la oración nos da comunión entre Dios y nosotros. Y si la oración nos da comunión es porque sabemos que tanto nosotros es importante que nosotros le digamos a Dios cómo nos sentimos, como también nosotros tener atentos nuestros oídos a lo que Dios nos quiere decir a través de la oración. Así que para los que estamos acá, antes de preguntar, mejor una participación activa. ¿Cuál sería alguno de los otros beneficios que consideramos nosotros de la oración? ¿Descanso? Majo Salín, ¿nos puede ampliar un poquito el descanso? Cuando uno experimenta fatiga por
cualquier situación de la vida que lo carga, poder presentar delante de Dios lo que uno está experimentando trae descanso para la mente y para el cuerpo. Amén. Descanso. ¿Alguien más? Ana Lucía. Sí, concuerdo mucho con el hermano José Luis, porque a veces, a mí me pasa que por el dolor a veces todo el día paso muy estresada y todo, y ya como a eso de medianoche, ya no aguanto más y entonces empiezo a orar con el Señor, ¿verdad? Entonces yo le digo, y entonces ya cuando termino mi oración, yo siento que mi cuerpo, no sé, o mi alma se relaja. Amén. ¿Alguien más? Agradecimiento. ¿Por qué, hermano? Sí, porque uno ora y no sé si es normativo, sistemático, a uno le dice, mire, antes de orar, primero de gracias a Dios. Entonces uno empieza, Señor, gracias por esto. Incluso antes de dormir, Señor, gracias por esto. Y uno empieza con un agradecimiento al Señor, la verdad. Y no sé, tal vez se siente, no sé si es muy humano, pero uno siente satisfacción de ser agradecido, ¿verdad? Amén. Y Dios nos manda siempre a ser agradecidos. O sea, nuestra vida cristiana siempre tiene que estar enfocada a ser agradecidos. Entonces, para enfrentar a veces los sufrimientos que nosotros como cristianos eventualmente en algunos días puede ser un poco más, pueden pasar semanas sin que nosotros tengamos o padezcamos algún sufrimiento, la oración es muy importante. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, cuando yo acepté al Señor Jesucristo y empecé a venir a la iglesia, teníamos una tradición, una costumbre con mi papá, y era que todas las Semanas Santas yo lo acompañaba a las procesiones y él me vestía de cucurucho. Yo fui cucurucho, hermanos. Fui cucurucho. Yo tenía mi traje, mi papá me había mandado a hacer mi traje. Él era ferviente en relación a eso. Aunque, o sea, ¿quién nos conoce más, hermanos? Sinceramente, ¿quién nos conoce más? Yo posiblemente puedo estar aquí parado y tal vez ustedes tengan alguna percepción en relación a mi persona. Yo puedo tener alguna percepción buena de hermano José Luis, pero ¿quién conoce más? Hermana Beli, Rack, ¿conocen el carácter o no de hermano José Luis? ¿En qué momento él puede endurecerse un poco más? ¿En qué momento puede esplendar? Todos los que estamos aquí sabemos que por eso yo siempre digo y siempre lo voy a recalcar, dentro de la iglesia todos pareciéramos, hasta que ya menos nos sale la aureola, angelitos y todo, pero ¿quién nos conoce más? ¿Quién te conoce más, Carlitos? Meli y tus hijos, ¿o no? Entonces yo sabía que mi papá, o sea, dentro de la procesión y todo, hasta yo lo miraba como que abrazando el anda, y yo siempre iba abajo del anda, agarraba la mano, pero yo sabía la vida que mi papá llevaba y cómo era la forma de él en la casa. Tal vez son los únicos recuerdos que yo tengo de mi papá para Semana Santa. De ahí que fuéramos al campo Val, nunca. Incluso no tengo fotos con él de pequeño. Yo siempre se los he dicho. No, o sea, la relación de mi papá siempre fue muy, muy fría con nosotros los hijos. Pero mi papá, cuando yo acepté y empecé a venir a la iglesia, o sea, él me empezó a regañar. Más cuando él estaba tomado, me regañaba aún más. Porque decía que, o sea, después de que yo había sido bautizado en la iglesia católica, yo estaba enfrentando un proceso de cambio de vida y él no lo aceptaba. Mi mamá, en cambio, era un poquito más dócil, me decía, mira, mijo, me decía, si eso va a cambiar tus caminos y tu forma, anda a la iglesia. Me recomendó siempre para los que conocieron a la hermana Luciita, la abuelita de Huicho, con ella me recomendaba. Cuando empecé a venir a la iglesia siempre le decía, échele un vistazo a ese patojo que no se va a ir a otro lugar, ¿no? Y a pesar que estábamos aquí a la vuelta, pero esa situación de la oración nos hace ver que en los momentos cuando uno empieza a andar en los caminos del Señor y cuando uno ya lleva años,
con los amigos del trabajo, con los amigos de los estudios, con los vecinos, con la familia, nos demandan que nosotros seamos diferentes. ¿Y cómo nosotros nos vamos a fortalecer en los momentos más difíciles? A través de la oración. ¿Hermano? No es que no siga una receta, pero la verdad que la oración también es una necesidad. Como me dijo Allen, o lo he escuchado, pues, y de verdad que uno lo aplica. Es una necesidad que uno, redundando, uno necesita, pues, porque es con alguien con quien yo me puedo comunicar. La oración cristiana evangélica como que fuera más abstracta, ¿verdad? En cambio, los católicos y otros necesitan ver una imagen y ver esa imagen y hacer una oración. En cambio, nosotros somos más, creemos más en nuestro Dios, en ese ser, y no necesitamos algo representativo para hacer una oración, ¿verdad? Pero yo lo digo en el sentido de que es una necesidad de nosotros, ¿verdad? Amén. Y quisiera pedirle a los jóvenes que nos hiciéramos un poco más para atrás, más para adelante. Los vamos a hacer partícipes también de esta lección. Entonces, ¿la oración es necesaria para enfrentar las dificultades de la vida cristiana? Sí. ¿Para enfrentar los padecimientos y el sufrimiento? Sí. La oración es indispensable. A través de la oración vamos a tener también dirección. ¿Cómo nosotros en algún momento vemos milagros? A través de la oración también. En los procesos más difíciles de nuestras vidas, cualquiera que haya sido, o para aquellos que no lo han pasado, para los muy jóvenes, la oración siempre va a ser necesaria. La oración siempre te va a fortalecer, siempre va a dar descanso, siempre va a dar dirección, siempre va a dar luz, siempre va a dar esperanza. Dios necesita saber de nosotros. Así que dentro de los padecimientos en este mundo sabemos que la oración es indispensable, es nuestro arma número 1. El arma número 2, el amor. Aunque es el arma más poderosa, es el arma, bueno, no más poderosa, es una de las armas más poderosas, el amor siempre es un poquito difícil de expresar o de dar. Porque no es lo mismo darle amor a alguien que también nos ama, porque eso es fácil, a darle amor a alguien con el cual en algún momento nos sentimos incómodos o nos hace la vida un poco difícil. Tal vez aquí en algún momento nosotros hemos tenido que dar amor a alguien que en realidad nos ha tratado mal o nos ha hecho la vida imposible. Y el amor debe de darse sin fingimiento. Por eso decía la palabra de Dios, ¿cómo puedo decir yo que amo a Dios a quien no veo, pero no puedo amar a las personas o a la persona que me hace la vida imposible? Entonces, si hay una persona en nuestras vidas o hay varias personas en nuestras vidas que en algún momento nosotros, por X o Y razón, estamos pasando dificultades, ya sea por un familiar, por un vecino o por un conocido, nosotros tenemos que comportarnos de una forma diferente, el amor. Y por eso les decía, si bien es cierto, uno de las armas más poderosas es un poco difícil dar amor a aquel que nosotros decimos es que de verdad no se lo merece, es que esa persona es insoportable, es que vos no conoces a mi familia. Porque siendo aún mi familia en algún momento hizo algo malo conmigo y yo a esa persona ya no la puedo ver, si yo pudiera desconocer a ese familiar. Pero ¿será que en nosotros debe de estar ese corazón? Sabemos que no, pero tal vez en algún momento lo hemos pensado y muchas cabezas asientan. En algún momento hemos pensado tal vez de algún familiar que decimos, es que de verdad no lo soporto, yo mejor prefiero no ir a las reuniones familiares para evitar
estar con esa persona, porque no le voy a poder dar la mano sabiendo que, o sea, me cuesta. No lo puedo tratar bien sabiendo lo mal que él me ha tratado y de lo mucho que ha hablado de mí diciendo falso testimonio. Es bien difícil, hermanos. Bien difícil, bien complicado. Pero aquí el Señor no nos está diciendo si te es difícil no lo hagas. El Señor nos está diciendo, amad a vuestro prójimo. Amad a vuestros enemigos. Claro, hablábamos con Ana Lucía por una situación y le decía, por ejemplo, cuando Dios nos manda a amar y perdonar, el hecho que nosotros perdonemos a alguien que nos hizo en algún momento daño, no necesariamente o precisamente es para que vivamos ahora solo abrazados de Él, porque posiblemente esa relación que en algún momento se fracturó nunca vuelva a ser la misma. Pero por nuestra parte dice la Biblia que nosotros, en lo que a nosotros corresponde, estar ¿en qué? En paz. ¿Sí? Eso es lo que la Biblia nos manda a través del amor, a estar en paz. Pero no vas a perdonar a nadie si en tu corazón no hay amor, si en nuestro corazón no hay amor. Perdón que a veces me dirija como tú, pero estoy viendo a los jóvenes, entonces pierdo un poquito el enfoque. A veces Dios nos manda a que nosotros vivamos en paz y vivamos a través del reflejo del amor. Así que la oración es importante y el amor es importante. Ahora, como Iglesia del Nazareno Vida Abundante tenemos otra situación que dice en la lección, Primera de Juan, no sé si lo podemos leer, Primera de Juan 4, 19 al 21. ¿Alguien lo tiene, perdón, hermanos? ¿Qué manda? Primera de Juan 4, del 19 al 21. Gracias, Tita. Dice, nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Si alguno dice, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Y nosotros tenemos este mandamiento de Él. El que ama a Dios, ame también a su hermano. Amén. El que ama a Dios o el que ame a Dios, ame también a su hermano. Difícil, complicado, hermanos, claro, pero no imposible. Debemos de ser obedientes. Como les digo, no es para que andemos tampoco de la mano, del brazo, del hombro, de las personas que en algún momento han obrado mal en nuestras vidas. Pero sí en nuestro corazón, en nuestro interior, si esa relación ya no va a ser la misma, está bien que ya no sea la misma, pero nosotros vivamos en paz, vivamos estemos o caminemos o andemos en este mundo liberados sin llevar esa mochila a la espalda. Con eso terminábamos el segundo paso entonces, que es el amor, y el tercero es practicar la hospitalidad. Ahora, ¿cómo podemos practicar la hospitalidad? Y decía yo, ¿cómo podemos en algún momento estar atravesando circunstancias o momentos muy difíciles en nuestras vidas y practicar hospitalidad? Y hospitalidad no solamente es venir y abrir las puertas de la casa de alguien para que la otra persona repose, sino en algún momento puede ser practicar hospitalidad también a través de un abrazo, de un gesto de cariño, de amistad, de un gesto de oración y de atención. Hoy, mientras estábamos en la última alabanza de adoración, vi a dos hermanas que se abrazaron. La hospitalidad de esta hermana, no sé si decir los nombres, lo voy a decir,
hermana Iliana se le acercó a hermana Magda. Todos sabemos acá el proceso que está pasando hermana Magda por la pérdida de su hijo. Hermana Iliana, Lulis, le digo yo de cariño, ella en algún momento vio o sintió en su corazón el deseo de poder acercarse a la hermana y poderla abrazar. Y así pasaron casi que adorando y alabando a Dios abrazadas. Ahí estaba mostrando un momento ella de hospitalidad. Hermana Magda estaba pasando un proceso muy difícil, muy complicado. Puede ser que nosotros seamos en este caso partícipes del sufrimiento. Y hermana Iliana vino y la abrazó y así estuvieron un poco. Dios nos manda que nosotros en algún momento, si sabemos de alguien que está pasando un proceso difícil en la vida, nosotros podamos ser partícipes también con ellos de ese gesto. Dice que hay momentos para reír y hay momentos para llorar. Pero qué bueno cuando nosotros en algún momento nos hemos sentido mal, nos hemos sentido tristes, solos, desamparados. Y hemos sentido el abrazo de alguien, un abrazo sincero, una fortaleza en los momentos más difíciles, porque para eso también somos iglesia, para que nos amemos los unos a los otros. Y la hospitalidad va en referencia a esto. En el camino, mientras estemos en esta vida, hermanos, nosotros tenemos que ser hospitalarios. Nosotros tenemos que dar hospitalidad a través de, como les decía, de ese gesto de cariño, de una llamada, de un mensaje. Ahora hay tantas formas de poder conectarnos y poder hacerle ver a una persona lo importante que es para nuestra vida, lo agradecido que estamos con esa persona, y también poder unirnos en oración. Casi siempre vemos entre semana en el chat de la iglesia que más de alguien pide oración. Y una vez hermana Iliana nos confrontaba, nos decía, está bien, vemos el chat de la iglesia, pero ¿quiénes, decía ella, realmente, siendo sinceros, quiénes en verdad cuando piden oración, oran? Tal vez no en ese momento porque podemos estar en cualquier otro lugar, pero tal vez en la tarde-noche recordarnos decir, sí, tal hermano o tal hermana pidió oración, oremos. Ella decía, ¿quiénes en realidad podemos ser sinceros y nos tomamos un momento de nuestra oración para pedir por esa necesidad? Y yo lo tomé para mí, porque por el correr muchas veces de nuestro día a día, vemos algo y decimos, bueno, esto lo podemos hacer más tarde, esto podemos contestarlo ahorita, esto puede tener un poquito de prioridad, esto no, esto sí. Y yo era de las personas que decía, bueno, en la tarde-noche yo voy a orar porque este hermano o esta hermana está pidiendo oración, pero sinceramente a mí se me olvidaba. Lo pasaba y pasaban los días y nunca oré. Entonces, a raíz de lo que hermana Iliana nos confrontó, o en su caso me confrontó a mí, fue decir, bueno, tomemos un minuto para pedir y unirnos en oración. La hospitalidad. Cuando yo venía a la iglesia, en ese proceso, mi hermano Paco y mi hermana Miriam tuvieron la visión de ya no seguir alquilando aquí a la vuelta, sino nos fuimos para carretera San Pedro Ayampuc. Estamos hablando en ese momento que no todo era terracería, eran casi hora y media para llegar a la casa. Y yo lo que sentía era cómo voy a venir ahora a los servicios de jóvenes, porque cuando uno es joven le llama más la atención venir a los servicios de jóvenes los sábados que venir el domingo. Y decía, ¿cómo voy a perder ahora la forma de venir a la iglesia los días sábados? Que si Paco habló con Roberto Lima. Roberto Lima vivía con hermana Iliana, con la Luli, en su cuarto. Y Roberto le dijo a Paco, mira, no te preocupes, las puertas de mi cuarto están abiertas para que vos te quedes los días sábados en la noche para que no te regreses a la casa y no perdas los servicios de jóvenes. Entonces, Paco me dijo, mira, si querés le hablo a Roberto, me dijo.
para ver si hay espacio para vos. Imagínense 3 personas viviendo o durmiendo en una cama que la cama de Roberto no era una cama matrimonial, era casi que imperial. Bueno, no sé si todavía se utiliza ese término, pero yo me recuerdo que decían semi-imperial o semi-matrimonial, ¿verdad? Y en esa cama, pues dormíamos los 3. Hubo un momento que dijo Roberto, no, mucha, aquí ya no podemos, ¿va? Entonces ya bajaban el colchón. Para los que se quedaban en el colchón era rico, para el que se quedaba en las tablas era lo difícil, pero Roberto siempre escogía, y él escogía el colchón y el Paco y yo en las tablas. Entonces nos dieron hospitalidad. Posterior a ello, hermana Iliana, yo fui conociendo un poquito más a hermana Iliana, y bueno, los sábados en la noche, en nuestra dificultad económica, ella siempre nos dio cena. Ella decía, mira Patojo, ya comiste, o mira Chejito, ya comiste, o sea, lo que sea, y ella siempre daba de lo que le daba a Alex, lo que le daba a Jenny, a nosotros nos daba con mi hermano. A veces el Paco tenía un poquito más de ventaja, porque ya era novio de Marixa, entonces él ya llegaba cenadito. Yo no tanto, pues. Entonces, hermana Elena me decía, venía, me dijo, comé. Y para Russo está aquí, bueno, hermano Sergio Castillo. Russo está aquí, y él sabe que hermana Elena en algún momento hasta nos dejaba la ventanita y nos dejaba la pita del portón que daba a la calle. Y decía, ustedes pueden entrar y salir aquí de la hora que quieran. Y uno sabía que si estaba esa pitía era solo de jalar, y uno decía permiso y ya estaba, y entraba y platicaba. Esa fue una forma de hospitalidad que ellos me dieron. Cuando esa forma de salir ya de joven, un poquito ya entrando al tema de trabajos y todo, la que tomó ese papel, tal vez porque yo me hice muy amigo de Chito y de Nando, fue hermana Cástula. Y hermana Cástula igual me dio posada. Ya Paco ya se había casado y todo, entonces donde la Lulis ya no se pudo, porque Roberto fue cuando Roberto se fue a Estados Unidos. Estoy haciendo un poquito largo esta historia, pero es solamente para llegar a un punto. Nos fuimos con Chito, y Chito me empezó a dar también posada en su cuarto, y hermana Cástula siempre nos preparaba la comida y todo. Eso, hermanos, en su momento me ayudó a mí bastante, porque fueron momentos económicos muy difíciles para mí, en donde mis papás solo me podían dar básicamente lo de los pasajes. Estábamos pasando una situación muy difícil económicamente, y ellos solo me podían decir, mira, si te vas, decía mi mamá, yo pido para que Dios te ayude, me decía, porque no puedo darte más a veces de los pasajes. Y yo les decía, yo a veces salía de la casa con 20 quetzales, y eran más o menos 5.50 lo que cobraba el bus para hasta acá a la parroquia, y de la parroquia en la noche yo también tenía que guardar 5.50 o 6 quetzales para regresarme. Me quedaba redondando entre sábado y domingo un aproximado a veces de 7 o 6 quetzales. ¿Qué hago yo con 7, o qué hacemos nosotros con 7 o 6 quetzales para venir a la iglesia, para decir hay que ofrendar, para ver qué cenaba, para ver qué desayunaba, para ver qué almorzaba, y regresarme el domingo en la tarde? Y a veces para los que nos conocieron, a veces nosotros después de la iglesia nos sentábamos allá o en alguna de las clases y comprábamos queso crema, un quetzal de tortilla, unas salchichas, y ese era nuestro almuerzo. Esperando muchas veces llegar al domingo a las 2:30, 3 de la tarde para jugar pelota acá afuera. Fueron momentos muy difíciles, pero era un proceso que en su momento yo tenía que vivir, y para uno de cristiano le ayudó, porque eso me ayudó a confortarme y saber que en esta iglesia sí hay hospitalidad. He también tenido hospitalidad de cariño, he tenido también hospitalidad emocional, he tenido también hospitalidad espiritual. Personas que en su momento se han acercado a mí y me han animado a seguir adelante con las misiones y con el llamado que Dios me hizo.
Así que sí es necesario la hospitalidad, hermanos, es necesario. Pedro nos manda entonces a que seamos hospitalarios. Vamos a pasar momentos difíciles en nuestra vida, claro, es todo un proceso. Quisiéramos vivir en una vida de color de rosa, pero a veces es bien difícil, bien complicado. Así que son 3 cosas, hermanos, y con esto vamos terminando, que Dios nos manda. ¿Perdón, Ana? Perdón. Son 3 cosas que Dios nos manda: oración, amor y hospitalidad. Oración, amor y hospitalidad para vivir en este mundo. ¿Sí? Y por último, debemos de dar testimonio. Hay un pasaje que lo he escuchado mucho de hermano José Luis, y vamos a ir a Primera de Pedro. Primera de Pedro 3. Y vamos a leer del 13 al 20. ¿Por qué nosotros debemos de seguir dando testimonio? Porque este mundo cada vez es más demandante. Cada vez es más necesario que nosotros como cristianos demos testimonio, un buen testimonio. Porque podemos dar testimonio diferente, podemos dar un mal testimonio, o podemos dar un buen testimonio. ¿A qué nos llama la palabra de Dios? A dar un buen testimonio, a ser luz y a ser sal, a ser diferentes. Y como yo siempre digo, que en algún momento vean en nosotros algo diferente de lo que el mundo realmente ve o está acostumbrado a ver. Que nuestras palabras, cuando salgan nuestras palabras de nuestra boca para dirigirnos a alguien, sea con gracia, como dice la palabra de Dios, a fin de dar gracia a nuestros oyentes. Dar gracia. No nos confundamos con la gente de afuera, no porque lo utilicemos en mal sentido, sino porque Dios nos llama a ser diferentes. Con nuestros vecinos seamos diferentes. Si nuestros vecinos son malos con nosotros, nosotros tenemos que ser buenos, porque dice que recompensa tendrá el que paga mal por mal. No hacen lo mismo los impíos, dice, sino que dice: más vosotros tenéis que dar buenas obras, ser diferentes. Y terminamos con esto. Primera de Pedro 3, 13, 20. Dice: ¿y quién es aquel que os podrá hacer daño si vosotros hacéis el bien? Mas también, si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, bienaventurados sois. Por tanto, no os amedrentéis por temor de ellos, ni os conturbéis, sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones, y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo aquel que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros, teniendo buena conciencia, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, sean avergonzados los que calumnian vuestra buena conducta en Cristo. Porque mejor es que padezcáis haciendo el bien, si la voluntad de Dios así lo quiere, que haciendo el mal. Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu, en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados, los que en otro tiempo desobedecieron cuando una vez esperaban la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, en la cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvadas por agua. Nos vamos a concentrar en esta parte, en el versículo 15. Y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo aquel que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Este versículo fue uno de los primeros que le robé al hermano José Luis, y en su momento él me compartió un libro en PDF que hablaba en relación a que nosotros no tenemos que tener una fe ciega, sino que tenemos que tener una fe basada
precisamente en lo que el Señor nos enseña. Que nuestra fe, entonces decía el libro, nosotros nos tenemos que preparar plenamente en comunión con Dios a través de la oración, a través de su palabra y a través de la comunión y también a través del estudio, para que no todo aquello que en las iglesias o dentro de las iglesias se predique uno le diga amén, porque hay lastimosamente muchas personas que están utilizando el evangelio para beneficios personales o para beneficios colectivos de algo que va precisamente fuera y a desviar el verdadero sentir del evangelio y de la palabra de Dios. Así que, hermanos, con esto terminamos. Agradezco la atención, agradezco el deseo y el tiempo que ustedes se han estado tomando para quedarse y ser fieles a la escuela dominical. Sé que durante octubre, para los que estamos aquí, en octubre será un poco tardío las horas de salir de la iglesia, pero es por todas las actividades que se estarán llevando a cabo. Pero los animo a que sigamos nosotros siendo las personas fieles para estar en la escuela dominical. Créanme, que más de algo yo sé que Dios nos ha dado esta mañana. Él nos da todo, pero algo pequeño llévense en su corazón y pongámoslo en práctica durante esta semana. Los momentos son difíciles, la coyuntura política y social en Guatemala está difícil. Pero nosotros seamos la luz que el mundo necesita, la sociedad necesita. Seamos la esperanza de las personas que hablan mal y empiezan a crear un montón de escenarios. Muchas veces escenarios malos, escenarios fatídicos y que muchas veces la gente demanda. Si se dan cuenta ayer en varios centros comerciales o en algunos lugares de conveniencia, que se acababa el papel, no sé por qué siempre el papel es una de las cosas que se acaban, no entiendo. El tema de los huevos, de los granos básicos, todo eso quedaba, o sea, la gente con poco entra o entramos en situaciones de confusión, pero seamos nosotros hoy los 3, 6, 9, 12, 15, 17 que estamos hoy acá, 18 con hermano, seamos de las personas que podamos llevar esperanza, seamos personas que podamos llevar sabiduría, pero ¿de dónde la vamos a obtener? De ahí arriba. Así que seamos nosotros luz para esas personas también. Oremos. Señor, te damos gracias, Padre eterno, por tu amor y misericordia, Señor. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Padre celestial, por las cosas que tú permites que en nuestra vida ocurran, por las circunstancias, Señor, por los momentos, por los procesos. Muchas veces nosotros quisiéramos negarnos a vivir o a cruzar esos momentos o esos procesos, Dios, porque creemos que nuestra vida ya o nuestra fortaleza no es demasiado grande. Pero ayúdanos a entender, Dios, que somos hijos tuyos. A tener esa convicción de tu espíritu, dando testimonio a nuestro espíritu de que somos tus hijos. Para que podamos enfrentar, Señor, las circunstancias de este mundo cada vez más demandante. De personas que muchas veces nos rodean, Dios, y quieren vernos al mal. De personas que muchas veces nosotros no entendemos el por qué o el para qué esas personas se empecinan en hacernos o tratar de hacernos daño. Padre celestial, ayúdanos a perdonarlos, ayúdanos a amarlos, Padre, y que nosotros también como seres cristianos, como seres tus hijos, podamos dar hospitalidad a través de un abrazo, hospitalidad a través de un gesto, hospitalidad a través de una oración, hospitalidad a través de una intercesión, Señor. Señor, a ser un poquito más empáticos entre nosotros mismos, Dios, para enfrentar los momentos difíciles en nuestra vida. Padre celestial, que nosotros podamos ser testimonio, Señor, buen testimonio allá afuera, y que podamos, Señor, seguir dando palabras de esperanza, Señor, que provienen de ti, Señor, para todo aquel que demande, Señor, de nosotros
escuchar la defensa de la fe que vive en nosotros, y para que nosotros podamos seguir caminando también sabiendo que vemos al invisible. Tuya es la gloria y la honra, Dios. Solo tú sabes y conoces, Señor, los planes para esta vida, y conoces los planes para nuestra vida. Que esta semana, Señor, nosotros podamos seguir viendo tu misericordia, tu amor y tu bondad, y que esta semana, Señor, tu presencia nos cubra, Señor, y nos guarde, y que también nosotros podamos ser luz. En el nombre de Cristo Jesús damos gracias. Amén. Amén. Gracias, hermanos. Gracias por acompañarnos una lección más, deseamos que haya sido de bendición. Les esperamos la próxima semana. Dios les bendiga.